Sí, Sí, profe. profe. Disculpe. Vimos entonces de utilizar la función sumar si conjunto, ¿sí? Dijimos que teníamos que hacer esta función para copiarla hacia abajo. La función tenía, ¿sí?, como argumentos contar si conjunto. Al igual que la función contar si, la diferencia era que podíamos tener más de un criterio, por lo tanto más de un rango de evaluación. Primer rango a evaluar, dijimos que era el conjunto de celdas donde tenemos los códigos de vendedores, criterio que correspondan al código de vendedor que tenemos en la celda contigua donde estamos pegando la función. Segundo criterio, que correspondan a la marca Renault, ¿sí? Entonces, ¿dónde evaluamos eso? En todo el conjunto de celdas donde están escritas las marcas. Ese criterio lo tenemos en esta celda y se va a mantener fijo para todas las otras celdas donde vamos a copiar la función. Por lo tanto, lo hacemos con referencia absoluta. Aceptamos y copiamos esa función hacia abajo. En la celda de total haremos la suma, ¿sí?, de todas las cantidades vendidas por cada uno de los vendedores para la marca Renault. Vamos ahora a determinar la suma de precios de venta. Así como usamos una función contar si A conjunto, mí me da 0 cuando arrastro para abajo. deja fijo el segundo criterio que hace referencia a la celda donde está escrito la palabra Renault. Si esto no está fijo, ¿sí?, hace referencia en este caso a J6, acepto, y lo arrastro. En este caso va a hacer referencia a J7, en J7 está la palabra cantidad, en J8 el 4, por lo tanto no va a encontrar en este conjunto de celdas ni la palabra cantidad ni el valor 4, por eso es que cuenta 0. ¿Sí? Por eso es que con referencia absoluta el indicador del criterio que hace referencia a la palabra Renault. Vamos ahora al precio de venta. La función a utilizar, hacer la función sumar si conjunto. Donde lo primero que vamos a marcar es el conjunto de celdas que vamos a considerar para sumar. Hablamos de precio de venta, por lo tanto, todo el conjunto de celdas identificadas ya con el nombre de rango precio. Y ahora vamos a ir indicando cada uno de los rangos de criterio y su criterio o condición. Primer rango de criterio, donde puede encontrar que correspondan a un determinado código de vendedor. Entonces, todos los códigos de vendedores de la planilla en cuestión con referencia absoluta. Criterio o condición que correspondan a el código de vendedor especificado en la celda I8. Segundo rango de criterio donde puede evaluar que correspondan a una determinada marca. Entonces, todo el conjunto de celdas donde están escritas las marcas con referencia absoluta. Criterio o condición, una marca en particular, que es lo que estoy analizando en este cuadro, con referencia absoluta también. Acepto, copio hacia abajo esas celdas y realizo la suma para tener el total, ¿sí?, de ventas de esa marca en particular, realizado en ese caso por todos los vendedores. Lo mismo que hicimos para cantidad y precio de venta del vendedor 2 para la marca Renault, tenemos que hacerlo ahora para la marca Peugeot, ¿sí? Si no quisiéramos volver a hacer estas fórmulas, tendríamos que haber tenido en cuenta qué más teníamos que dejar fijo o con referencia absoluta y qué con referencia relativa para poder copiar directamente estas funciones que hicimos acá a estas celdas. Vamos por cantidad. Al copiar esta función hacia la derecha, ¿sí?, yo necesito que del primer criterio el rango se mantenga el mismo. Son los códigos de vendedores, ¿sí? Está perfecto que tenga
en referencia absoluta tanto filas como columnas. Ahora, el criterio o condición, ¿sí? Al moverme, al copiar esto hacia la derecha, lo que es I se va a incrementar en 2 posiciones, ¿sí? Y va a pasar a ser K. No tiene que incrementarse, tiene que seguir haciendo referencia a la columna I donde están los códigos de vendedores. Por lo tanto, voy a tener que dejar con referencia absoluta el indicador de columna, que es la letra. ¿Me siguen hasta acá? Segundo rango de criterios, hace referencia, ¿sí?, a donde puede evaluar la marca. Conjunto de celdas donde están escritas todas las marcas. Todo con referencia absoluta. Criterio, ¿sí?, hace referencia a la celda de Renault, pero al momento de copiar esta función para Peugeot, yo necesito que varíe, ¿sí?, que varíe el indicador de columna, o sea, que pase a indicar a la columna L, ¿sí?, que es donde tengo escrito Peugeot. Por lo tanto, con referencia absoluta, ¿sí?, solamente para la fila, que es lo que no va a tener que cambiar al momento de copiar hacia abajo, pero la columna sí al momento de copiarlo hacia la derecha. Copio entonces esa función, la pego acá, ¿sí?, y verifico, a ver, para la marca Peugeot, el vendedor 4, 1, 2, ¿sí? Lo mismo entonces voy a hacer para precio de venta. Voy a analizar entonces qué es lo que tengo que mantener con referencia absoluta y qué no. El rango de suma se mantiene, sigo sumando los precios de ventas y voy a los criterios. Primer criterio, lo que hace referencia a código de vendedor, el rango está correcto, es todo el conjunto de celdas que contienen los códigos de vendedor. El criterio o condición, dijimos, no tiene que variar la columna al copiar esto hacia la derecha, por lo tanto, F4 hasta que quede el signo peso delante de la letra que hace referencia a la columna. Segundo criterio, las marcas, todo el conjunto de celdas donde encuentro la marca con referencia absoluta tanto para fila como para columna. Y segundo criterio, el que hace referencia a la marca en particular, lo mismo que hicimos para contar, o sea, necesito que se actualice la columna. Por lo tanto, quitar el signo peso delante de la letra, mantener solamente el de la fila que está dada por el número. Acepto, copio entonces esa función, la pego y arrastro para las otras celdas. Puedo realizar la suma. Y teníamos del cuadro que habíamos hecho la clase pasada acá, el total de precios de venta, ¿sí?, que sería la suma de toda esta columna, sin discriminar ni por vendedor ni por marca. Por lo tanto, que si acá nosotros hacemos para verificar la suma de todos los precios de venta de todos los vendedores para Renault, más la suma de todos los precios de venta para la marca Peugeot, nos da exactamente el mismo valor que habíamos calculado como total general. Lo que quiere decir de que las funciones que fuimos haciendo acá para determinar estos valores en particulares que cumplan determinadas condiciones son correctos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay algo que quieren que repita? Yo me quedé en cantidad de Renault, profe, disculpe, porque dejé fijo lo que usted me dijo, pero me siguió saliendo. Vamos de nuevo entonces con la función contar si conjunto. La función contar si conjunto nos permite contar, ¿sí?, un conjunto de celdas que cumplan
determinadas condiciones, ¿sí? Si tenemos solamente una condición o criterio, utilizamos función contar sí. Si tenemos más de una condición o criterio, vamos a utilizar la función contar sí conjunto. Dijimos que al momento de comenzar a hacer estas funciones, es exactamente lo mismo que la función contar sí. Tenemos que ir marcando rangos de celda donde vamos a evaluar, ¿sí?, que cumplan o no una condición. Primera condición que tenemos, ¿sí?, es que correspondan al vendedor 2, que es el que nos especifica en la celda I8. ¿Dónde vamos a determinar eso? De la planilla donde tenemos los datos, donde están tipeados o cargados los códigos de vendedor. Entonces, rango de criterio va a ser todo el conjunto de celdas que tienen los códigos de vendedores. Que vamos a utilizar referencia absoluta para todo el rango, porque dijimos que lo vamos a copiar eso hacia abajo. Criterio o condición que se corresponda con el código de vendedor que está en la celda I8. Ahora, si esta función que estoy haciendo para determinar la cantidad de ventas que correspondan a un determinado vendedor y a una determinada marca, solamente la voy a copiar hacia abajo, con eso está perfecto. Ahora, si la estoy pensando también como para copiarla hacia la derecha para que sirvan para la marca Peugeot, ¿sí?, tengo que dejar fija la columna, ¿sí? Por lo tanto, voy a presionar F4 para que se mantenga la columna donde están los códigos de vendedores. Cuando la copie a esta celda, ¿sí?, a L8, siga haciendo referencia a cada uno de los códigos de vendedores. Es decir, el 8 varía, 9, 10, que es donde está el código 4 y 5, pero no varíe la columna. Segundo rango de criterios. Tengo que evaluar que correspondan a una determinada marca, en este caso Renault. ¿Dónde evalúo eso? En el conjunto de celdas que tengo cargadas las marcas, con referencia absoluta. Condición o criterio que correspondan a la marca que tengo escrita en la celda J6. Lo mismo que para el criterio anterior, cuando yo lo quiera copiar hacia la derecha, se tiene que mantener la columna, perdón, la fila nomás en este caso, la columna tiene que variar porque quiero que adopte Peugeot y no que me siga contando lo que corresponde a Renault, pero que no varíe y me tome cantidad o el código 4 como vimos que nos pasaba hoy si dejamos sin referencia absoluta a la fila. Acepto y ahí tengo la función lista como para copiarla hacia abajo y también como para copiarla a la derecha. ¿Estamos? Lo mismo que hicimos para esta función lo hacemos para la función sumar si conjunto. Con la diferencia que tiene un argumento más que va a ser dónde está el conjunto de celdas que vamos a sumar, que corresponde al rango de celdas que identificamos como precio. A partir de ahí, la forma de establecer los criterios es exactamente lo mismo que en la función contar si conjunto. Rango de criterios, conjunto de celdas donde vamos a poder evaluar que correspondan a un determinado código de vendedor. Criterio condición, el código de vendedor, que dijimos que dejamos fija en este caso la columna. Segundo criterio, conjunto de celdas donde podemos evaluar la marca, todo con referencia absoluta. Criterio condición, que correspondan, en este caso a la marca Renault, pero que nos permita tomar Peugeot cuando la copiemos hacia la derecha. ¿Qué pasó?
¿Estamos hasta ahí? Una vez que tenemos completado todos los cuadros resúmenes, como nos pide el enunciado del práctico, en el punto siguiente nos pide que esto mismo lo hagamos para las ventas de febrero del 2020. Para hacer eso nos pide que copiemos esta hoja, es decir, no vamos a armar de nuevo toda esta planilla para un nuevo mes, sino que lo que vamos a hacer es reutilizar esto. Para copiar todo el contenido de una hoja, una forma sería hacer un clic con el botón principal sobre el nombre de la hoja, mantengo presionado el control, ¿sí? Y arrastro, con lo cual crea un duplicado de la hoja, exacto, ¿sí? A la cual le puedo cambiar el nombre. ¿Sí? La otra forma sería seleccionar todo el contenido de la hoja, copiarlo, ir a una nueva hoja, y pegarlo. ¿Sí? El mensaje que me aparecía es lo que hace referencia a el nombre precio, ¿sí? Que hace referencia a un determinado conjunto de datos. En la primera hoja del enunciado, cuando ustedes la bajaban desde el aula virtual, ¿sí? Tenían por un lado lo que correspondía a ventas de enero y más abajo tenían el conjunto de datos que les daba ya para las ventas del mes de febrero. Para no tener que tipear esto uno a uno, lo que podemos hacer es copiar este conjunto de celdas, ir a la hoja febrero, clico en el botón secundario y elijo pegado especial. ¿Se acuerdan que vimos esto? O sea, en pegado especial yo puedo elegir qué es lo que voy a pegar. Y voy a pegar únicamente los valores. Quiere decir que todo lo que hace a formato y fórmulas, respecto de la tabla esta que ya la tengo armada, lo único que estoy trayendo son los datos que tengo para las ventas de enero. ¿Sí? Se recalcula todo en función a los datos que pegué. Tenía menos datos o menos filas que las ventas de enero. Tenía solamente hasta 14. Quiere decir que esto corresponde a ventas de enero. Pero fíjense, aplicó formato condicional, que era algo que tenía la planilla de enero. Realizó todos los cálculos, ¿sí? Con las fórmulas que dimos, con las funciones para los cuadros de resumen, en función a estos nuevos datos que pegamos. ¿Sí? Es decir, copiamos datos, pegamos manteniendo todo el formato de la hoja destino. El otro tema que se nos pide que veamos con este práctico es, si nosotros tenemos que trabajar con planillas extensas, ya sean hacia abajo o hacia la derecha, voy a repetir estos valores. ¿Sí? Repetir los valores para que quede una planilla extensa, ¿sí? Si yo quiero trabajar con las últimas filas, pierdo la referencia a los títulos de columna en la cual estoy posicionado. Entonces, dispongo en Excel, ¿sí? Una forma donde yo indico qué mantengo fijo, ¿sí? De lo que visualizo para poder trabajar mejor con esta hoja. Lo tengo disponible en la ficha vista,
una opción que es inmovilizar. Y tengo tres opciones. Inmovilizar solamente la primera fila, ¿sí?, de esta planilla, inmovilizar solamente la primera columna, o si elijo inmovilizar paneles, va a inmovilizar todas las filas que estén por arriba de la celda donde estoy posicionado y todas las columnas que estén a la izquierda de donde estoy posicionado. Es decir, que si yo necesito mantener, por alguna razón, todos los títulos de estas columnas, ¿sí?, y quiero saber en todo momento, cuando yo me desplace hacia la derecha, ¿sí?, a qué vendedor le estoy cargando esto o a qué fecha de venta, tendré que dejar fijo al menos, ¿sí?, la columna que vea de fecha y de código de vendedor. Por lo tanto, si estoy posicionado en esta celda donde dice Austeraula y digo en vista inmovilizar paneles, ¿sí?, va a dejar fija todas las filas que están por arriba de esa celda y todas las columnas que estén a la izquierda de esta celda. Es decir, va a dejar fijo la fila desde la 1 a la 13, inclusive, porque estoy en la 14, o sea, las anteriores a la 14, y las columnas anteriores a la D, es decir, A, B y C. De tal manera que si yo ahora me desplazo hacia abajo, ¿sí?, hasta la columna 3, hasta la fila 13, perdón, se mantiene fijo. Y si me desplazo hacia la derecha, hasta la columna C, se mantiene fijo. ¿Se entiende cómo opera esto? Es solamente a los efectos de permitirme trabajar, ¿sí?, sin perder la referencia de en qué celdas o para quién estoy cargando datos, ¿sí?, para determinadas referencias de fila y de columna. Esto es válido solamente para trabajar, o sea, a la hora de imprimir sale todo como corresponde, ¿sí? No tiene en cuenta lo que haya inmovilizado. Esto es solamente para facilitar la tarea de carga o relleno de una planilla. Otra cosa que nos piden este práctico es, de alguna manera, si nosotros dejamos esta planilla para que algún operador realice la carga de los datos, ¿sí?, vamos a impedir que modifiquen aquellos datos donde hay fórmulas o funciones y vamos a habilitarle que cargue todos los otros datos. En esta planilla, datos a cargar serían el número de movimiento, la fecha, el código vendedor, el nombre, la marca, el modelo, el precio, el porcentaje de comisión. Y a partir de ahí, la comisión, el precio por marca, el porcentaje de incidencia, el día, el concatenar esto donde dice vendedor, modelo, comisión, todo tiene fórmula, es decir, todo este conjunto de celdas no deberían poder modificarse, ¿sí? Tampoco, por supuesto, la de los cuadros resúmenes, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos formato de celda y veíamos esta ventana, decíamos en la última ficha que dice proteger, se nos señala que todas las celdas por defecto están bloqueadas, ¿sí?, y no tienen habilitada la opción de oculto. Pero dijimos que esto entra en vigencia solamente cuando vayamos a la pestaña revisar y le pongamos proteger hoja, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a revisar y elegimos proteger hoja, ¿sí?, acá nos dicen qué cosas podemos permitirle a los usuarios y qué cosas no, y podríamos llegar a poner una contraseña para proteger la hoja, que al momento de querer desprotegerla nos va a pedir el ingreso de esa contraseña. No pongo nada ahora, acepto, ¿sí? No me va a permitir modificar nada. ¿Por qué? Porque dijimos, todas las celdas tienen por defecto el tilde S en bloqueo, que entra en vigencia cuando esté la hoja protegida. Por lo tanto, para que esta planilla quede como dijimos, que se puedan cargar determinados datos y otros, los que tienen fórmulas, no se puedan modificar, ¿sí?, voy a tener que quitar el tilde de bloqueo en las celdas donde quiero permitir el ingreso de datos. Entonces, desprotegemos la hoja, seleccionaré todo el conjunto de celdas que dijimos pueden ser modificadas, son las que van a tener que ingresar el operador en formato de celda,
quito el tilde de bloqueo, acepto. Si protejo la hoja, voy a ver que puedo modificar código de vendedor, con lo cual se modifican todos los otros, pero no puedo modificar ninguna de las celdas que tienen fórmulas o funciones, ¿sí? Solamente le permito modificar datos de las celdas en las cuales yo le quité el bloqueo antes de proteger la hoja. ¿Estamos? Ahora, cuando fuimos al formato de celda, vimos que a su vez tenía bloqueo y proteger. Vamos a ver, por ejemplo, en esta celda. Vemos acá en la barra de fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula o función que se utilizó para obtener esto como resultado? Quito la protección de la hoja, voy a formato de celda y tenía la opción de bloqueo, que está bien porque es una celda que tiene fórmula, no quiero que la modifique, pero si además le tildo la opción de oculto, ¿sí? Acepto, protejo la hoja. Fíjense, en esta celda veo en la barra de fórmulas cuál es la fórmula que compone o que logra este resultado. Pero en esta en la cual le puse activo el ocultar, no va a mostrar en la barra de fórmulas, ¿sí? cuál es la fórmula o función que se utilizó para obtener este resultado. Muestra solamente el resultado. Entonces, si de una planilla que contiene fórmulas o funciones, yo quiero ocultar la fórmula o función que se lleva a cabo para obtener determinado resultado, directamente le tendré que tildar la opción de oculto. Si todo este cuadro en ningún momento yo quisiera que se vean las funciones que se utilizó para esto, estando desprotegida la hoja, tendré que seleccionar todo este conjunto de celdas, en formato de celdas, agregarle la opción de oculto, aceptar y de tal forma que al proteger la hoja, en este cuadro veo en la barra de fórmulas cuál es la fórmula o función que se utilizó, pero de este otro no. Veo los resultados que cambian si yo modifico acá un valor, ¿sí? Pero no veo la fórmula que se utiliza para obtener ese resultado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Al principio les había dicho de que en el aula van a encontrar una planilla, ¿sí? Donde van a tener algunas funciones extras, además de también la conversión de un sistema de numeración a otro. En esas funciones extras, bueno, tienen de distintas categorías, de lo que son funciones matemáticas, ¿sí? Y tienen dado un número como referencia, como ejemplo, y las distintas funciones que podemos llegar a utilizar. Algunas de estas vamos a utilizar en el resto de los prácticos, que son la función truncar, redondear, redondear más, redondear menos y entero. En cada caso, tiene un ejemplo de la función, ¿sí? Con distintos argumentos para llegar a un determinado resultado. Para el caso de las funciones, bueno, en este caso de números también, cómo generar un número aleatorio, cómo utilizar la función producto, potencia y raíz, que también lo habíamos visto en la primera clase de cómo obtener esto, que podría ser utilizando las funciones, habíamos hecho la salvedad que la función raíz solamente da raíz cuadrada, o podemos hacerlo a través de fórmula, ¿sí? Utilizábamos el ángulo como para indicar un exponente, y en el caso de la raíz el exponente va a estar dado en forma de fracción. Funciones de texto es concatenar, que es la que vimos ya en el práctico que terminamos de hacer, que lo podíamos hacer con la función o con el símbolo ampersand, y a su vez tenemos otras funciones que permiten tomar grupo de caracteres de un determinado texto, en este caso el texto de referencia es informática, ¿sí?
y le vamos a ir sacando o 3 caracteres a la izquierda, o 3 caracteres a la derecha, o 5 caracteres a partir de una determinada posición, ¿sí? O convertir todo a mayúscula, o quitarle los espacios en un texto que tiene más de un espacio entre palabras, donde en este caso la celda de referencia es esta. Al quitarle los espacios queda tal como vemos acá, sin estos espacios de más entre palabras. Función para determinar la cantidad de caracteres que tiene, ¿sí? O conjunto de caracteres que tiene una celda o una frase. Y función que nos permite convertir en valor numérico, ¿sí? Una celda que tenga valores numéricos pero cargados como texto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros ingresamos espacios utilizando la barra espaciadora antes del número, y entonces al número no lo toma como tal, sino que lo toma como un texto. Dijimos que nos dábamos cuenta de eso porque si nosotros cargamos un valor numérico correctamente, por defecto queda alineado a la derecha. Si el número, como en este caso, está más alineado hacia la izquierda, fíjense, es porque acá tenemos esta serie de espacios adelante, por lo tanto no podríamos realizar una operación matemática con este valor. Tenemos que llevarlo a un valor numérico real. Funciones de fecha, como vimos, por ejemplo, la función hoy que nos devuelve la fecha actual. Tenemos de la misma manera la función día, mes y año que nos devuelven el día, mes y año de la fecha actual o fecha de hoy. Tenemos funciones que nos permiten obtener los días laborables entre dos fechas, ¿sí? Donde acá tenemos fecha inicial y fecha final, ¿sí? Determinar la cantidad de días laborables que hay entre esas dos fechas. La función es días lab, tenemos fecha inicial, fecha final, y vacaciones sería lo que podríamos indicar, ¿sí? Como rango de celdas, que lo vimos también en el práctico hace un ratito, ¿sí? A excluir de ese conjunto de fechas. En este caso, nos tiene en cuenta si solamente los días laborables, es decir, de lunes a viernes, no considera ni sábado ni domingo, y aparte excluye aquellos que le indiquemos dentro de un rango de fecha. Por ejemplo, en vacaciones yo podría seleccionar, por decir, esta celda que tiene el valor 11 de septiembre acá, y lo excluiría de los días laborables que cuenta. Días laborables entonces, entre estas dos fechas son 12. Si le incluiría esta celda, disminuiría en 1 porque descuenta también este día. Tenemos otra función que nos toma, si las fechas como serie numérica, también fecha inicial, fecha final, y donde podemos personalizar el fin de semana, es decir, nosotros qué es lo que vamos a considerar como día no laborable. Y acá hay una tabla de referencia que si uno lo busca en la función, en la parte de ayuda, muestra exactamente esto, es qué valor iría en este argumento que dice fin de semana, y sería lo que se va a considerar como fin de semana. Si tiene un 1 o no tiene nada, considera lo que normalmente es para nosotros un fin de semana o día no laborable, que serían sábado y domingo. Pero, por ejemplo, si pondríamos un 11 como está acá, en esta tabla indica que solamente vamos a considerar día no laborable el domingo. Es decir, nos va a contar la cantidad de días laborables que hay entre fecha inicial y fecha final, considerando solamente el domingo como día no laborable. Si cambiamos este argumento por otro cualquiera de estos, la consideración va a ser lo que tenemos acá como referencia. A su vez a esto le podemos agregar días personalizados. Como dijimos en la función anterior que era vacaciones, sería acá días no laborables. Y agregar una fecha o varias que estén en distintas celdas, ¿sí? Que iríamos a incluir en este conjunto, en este argumento ahí de días no laborables. Operaciones con fecha, bueno, tenía acá dado como diferencia entre fechas, que dijimos que también lo podíamos utilizar con función 360, días 360. Tenemos acá el ejemplo de la suma de horas, donde tenemos que personalizar el formato para que tenga la hora entre corchetes, que es lo que nos permite expresar en formato de hora, pero que superen las 24 horas.
le decía, esta planilla es la que va a estar disponible en el aula, a la cual se le va a sumar también la conversión entre distintos sistemas de numeración útil para la teoría que están dando. De lo que vimos hasta acá, ¿hay algo que no se haya entendido? Es todo por hoy, entonces nos encontramos el jueves. Profe, ¿Sí? ¿el pegado especial me puede mostrar cómo hizo? Sí. En el caso del práctico, a nosotros nos pedía que tomemos la primera hoja que le decía datos para que ustedes descargaban del aula, además de tener que estaban sin formato Claro, los datos de sí. la venta de enero, más abajo estaban todos los datos de las ventas de febrero. Exacto. Copiamos esto, Ujú. vamos a la hoja de ventas de febrero, elijo a partir de dónde y digo pegado especial. Y acá en pegado especial yo puedo pegar todo, que sería lo mismo que copiar y pegar sin especificar pegado especial, pegar solamente valores, que es lo que corresponde en este caso, podría pegar solamente los formatos, que ya vimos cómo hacíamos que era similar a utilizar la brocha de la barra de herramientas, ¿sí? O sea, copiábamos el formato de una celda y lo pegábamos sobre otra para aplicar solamente el formato y manteníamos el contenido. En este caso, vamos a pegar únicamente los valores que copiamos, el resto del formato seguimos manteniendo en la planilla donde estamos pegando, ¿sí? Entonces, tildamos valores, aceptamos. Logramos que se peguen todos los valores de venta correspondientes al mes de febrero, ¿sí? Pero el resto de las fórmulas no se modificó y ahora su cálculo contempla estos nuevos datos que pegamos. Perfecto. Habíamos visto ya también como pegado especial cuando pegábamos vínculos, ¿sí? Que es lo que habíamos practicado con esta celda donde queríamos que aparezca el día de semana. Y nosotros lo habíamos hecho con el signo más, decíamos, porque al ser con el signo más, tengo protegida la hoja, y hago referencia a una celda cualquiera, ¿sí? Lo que está haciendo es un vínculo a la celda F37. Si yo modifico la celda F37, automáticamente se modifica esto. Lo mismo es si yo copio, voy a pegado especial y lo que pego es un vínculo. Bien. Entonces, si acá modifico esta celda, se modificó el vínculo. ¿Sí? Son las cosas que puedo utilizar entonces. Cuando yo utilizo pegado especial, puedo elegir qué es lo que voy a pegar. Formato, vínculo, fórmula o valores, que es lo que hicimos en este práctico. ¿Estamos? Bien. Gracias, profe. De nada. Hasta el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, por favor. Chao.